módulo de fisiología cardiovascular esta tarde tenemos un tema que probablemente hemos tratado en algunas sesiones de forma dispersa, pero que en aras del conocimiento y del aporte que ha hecho Jaime a todo el conocimiento nuevo en cuidado intensivo pediátrico, creo que este año ya se logró su puesto por sí mismo. Entonces vamos a hablar de la microcirculación de los pacientes críticos. Nuestra expositora el día de hoy es María Juliana Silva Valencia. María Juliana es la residente de primer año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia. Ha hecho un gran esfuerzo por poner a punto esta eh, charla que creo que les va a gustar a todos. Está muy interesante y pues después haremos el taller y todas las dudas que tengamos y todo lo que nos pueda apoyar Jaime, sobre todo, que sabe mucho de este tema. Entonces, sin más preámbulos, adelante, Juliana. Profe, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Como nos dijo el doctor Pablo, mi nombre es Juliana Silva, residente de primer año del Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad Nacional. Hoy hablaremos de la microcirculación del paciente crítico más allá de lo evidente. Quise empezar con esta frase que todos conocemos: lo esencial es invisible a los ojos, del libro que ya todos conocemos, El Principito, 1943, de Antoine Saint-Exupéry, que lo que nos habla es que finalmente eh, las cosas fundamentales, no solo de la vida, sino pues de los pacientes críticos, van un poquito más allá de lo que vemos desde el punto de vista macroscópico. Y esa es la razón por la cual hoy trataremos la microcirculación y esto qué tiene que ver con el paciente crítico. Hablaremos un poquito de una introducción, la macrocirculación versus la microcirculación, los métodos de medición de esta última, qué tiene que ver la microcirculación en sepsis y hacia dónde vamos en este momento, teniendo en cuenta pues toda la tecnología que se avecina. En los pacientes críticos sabemos que uno de los compromisos más importantes es el compromiso hemodinámico. Y esto está relacionado con un daño no solo en la macrocirculación, sino también en la microcirculación. Este daño en la microcirculación se relaciona directamente con una disminución de la densidad capilar funcional, fenómenos no compensatorios y una degradación del glucocálice. Sin embargo, como estos cambios iniciales son tan sutiles, si el clínico no los sospecha, no los diagnostica. Adicional a que su diagnóstico por medio de las pues, estrategias de medición es bastante difícil, dado que uno, no solo tenemos una ausencia de biomarcadores específicos que nos hablen de daño de la microcirculación, sino que los equipos de medición no están enteramente disponibles en todos los pues, estados de cuidado crítico, dado que pues teniendo en cuenta que estamos en un país de bajos recursos, no todas las unidades de cuidado intensivo en este momento poseemos la capacidad de tener estos equipos. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Lo que nos interesa en este momento es la medición de la estabilidad hemodinámica, de tal manera que reconozcamos al paciente antes de que haya un compromiso en la microcirculación, o sea, antes de que haya un compromiso importante a nivel tísula. ¿Qué es entonces la macrocirculación? Como siempre nos han enseñado, la estabilidad hemodinámica de los pacientes podemos medirla por las variables de la macrocirculación, dentro de las cuales está la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el gasto cardíaco y la presión de pulso. Sin embargo, como siempre nos han dicho, estos cambios no solo son poco específicos, dado que pueden alterarse por otra clase de situaciones que no tengan que ver con choque, sino que también son de aparición tardía, por lo que ya alteraciones a nivel, digamos, un ejemplo, la presión arterial en pacientes con choque, ya implica que los parámetros compensatorios se han agotado y que el paciente ya está entrando en un estado crítico importante. En este momento quiero empezar a romper un poquito el paradigma. Nosotros inicialmente pensábamos que la macrocirculación era la que hacía alteraciones en la microcirculación. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo y los estudios, la literatura nos ha mostrado que quizá es al contrario. ¿Qué es entonces la microcirculación? Esta es la parte final del sistema cardiovascular. Tiene un tamaño de más o menos 20 nanómetros, comprende las arteriolas, las vénulas y los capilares. Las arteriolas y las vénulas tienen un tamaño de más o menos 20 nanómetros, como les dije previamente, y los capilares de aproximadamente 10 nanómetros. Recordando que los glóbulos rojos tienen un tamaño aproximado de 8 nanómetros. Dentro de los capilares, eh, digamos que este tamaño permite que en los capilares haya un transporte de glóbulo tras glóbulo, lo que aumenta el tiempo de difusión y aumenta pues el tiempo no solo de entrega de oxígeno, sino también de micronutrientes a nivel de los tejidos periféricos.
Usualmente, en etapas normales, no en pacientes críticos, el lecho capilar está abierto más o menos en un 25%. Sin embargo, tiene la capacidad de apertura para de hasta el 75% para poder suplir estas demandas metabólicas que los pacientes críticos tienen. Por último, tenemos los pericitos, que son las células que ustedes ven, digamos que añadidas al capilar, y estas células lo que nos permiten son unas células con, pues digamos, con unas alteraciones en su conformación que lo que les permiten les permiten ser contráctiles, lo que, digamos que influye en el redireccionamiento del flujo a nivel de los capilares, redireccionando el flujo a lugares del lecho capilar que necesiten mucha más entrega de oxígeno y de micronutrientes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Inicialmente podemos ver que los cambios hemodinámicos se dan por medio de inicialmente unos cambios en la perfusión y en la microcirculación, y que estos son los que producen posteriormente cambios hemodinámicos compensatorios. Desde el punto de vista de la macro y la microcirculación, es la macrocirculación la que empieza a ayudar inicialmente a estos pacientes por medio del aumento del gasto cardíaco a expensas de la frecuencia cardíaca en los pacientes pediátricos. Conforme va pasando la enfermedad, hay otros mecanismos en los cuales ahí, digamos que se compensa este aumento del metabolismo y del requerimiento de oxígeno a nivel tisular. Sin embargo, llega un momento en el que, a pesar de que hay una adecuada resucitación y una adecuada, una mejoría de las variables hemodinámicas de la macrocirculación, no tenemos un aumento de la entrega de oxígeno a nivel periférico. Y es lo que nosotros conocemos entonces como una incoherencia hemodinámica. En resumen, que es una corrección de las variables macrocirculatorias que finalmente no producen mejoría en la microcirculación. ¿Qué tenemos entonces que hacer nosotros? Encontrar este punto en el cual las variables macrocirculatorias se compensen, pero logremos por medio de estas variables compensar la microcirculación. Esta incoherencia hemodinámica está relacionada con disfunción endotelial, y esta disfunción endotelial finalmente lo que producirá es hipoxia tisular con una limitación en la reperfusión. Y esto es importante dado que esta limitación de la reperfusión tiene que ver con que los tejidos periféricos tienen un aumento de los requerimientos de oxígeno para su metabolismo. Sin embargo, a pesar de que hay una mejoría del gasto cardíaco, esto lo que hace es que puede producir un empeoramiento del estado hemodinámico del paciente. Esta incoherencia hemodinámica está asociada a una mortalidad de hasta el 40% en los estudios que se han realizado en contexto de sepsis, por lo que es importante encontrar mediciones con las cuales nosotros podamos ver qué tanta afectación a nivel microcirculatorio pueden tener estos pacientes. Y es entonces donde empezamos a hablar de los sustitutos de la microcirculación. Para entender un poquito la monitorización, tenemos que entender que hay tres procesos fisiológicos importantes dentro de la entrega de oxígeno a nivel periférico. El primero es la captación de oxígeno en el pulmón, y sabemos que por medio de la oximetría es posible hacer una medición bastante fidedigna de la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre. Recordemos que la oximetría lo que nos mira es el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno, y se relaciona bastante bien con la presión arterial de oxígeno. El segundo proceso es el transporte y la entrega de oxígeno a nivel periférico, y para eso tendremos que hacer la medición del DO2. Recordemos que la fórmula de DO2 es el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. El contenido arterial de oxígeno es fácil identificarlo, sin embargo, la medición del gasto cardíaco implica dos cosas principales. La primera, que si lo vamos a medir de manera objetiva en los pacientes pediátricos críticos, pues realmente esta medición directa del gasto cardíaco en los pacientes críticos no es tan fácil de hacer teniendo en cuenta pues su compromiso hemodinámico importante. Pero si lo vamos a medir, tenemos que tener presente qué tan fidedigna es esta medida y realmente lo que nosotros estamos midiendo, qué tanta correlación tiene con la clínica del paciente. Y por último, la utilización de oxígeno a nivel de los tejidos periféricos. Lo que nos interesa en este momento es la monitorización de la perfusión, o sea, la monitorización de la microcirculación. Y es en este momento y pues en esta última fase de todo este proceso en el cual nos vamos a centrar en la charla. Dentro de los métodos de medición podemos dividirlos en cuatro grandes. El primero es la microscopía. Entonces, lo que pretendemos con la microscopía es hacer de manera, pues, digamos, la visualización directa de la microcirculación por medio de parámetros de cuantificación que lo que permiten es que estas cosas subjetivas que nosotros vemos las volvamos un poquito más objetivas y aumentar su reproducibilidad. Segundo, los sustitutos de la perfusión microvascular. Tercero, tenemos el NIRS, que es la espectroscopía de infrarrojo cercano, que lo que nos permite es ver la saturación tisular de oxígeno en diferentes órganos. Y el cuatro es los métodos indirectos de medición de la integridad del glucocalio. Empezaremos entonces con la microscopía.
¿Qué entonces es la microscopía? Es la posibilidad de nosotros ver casi de manera en vivo la microcirculación de los pacientes, no solo pues digamos que los pacientes críticos, sino de los pacientes en general. Se debe utilizar un tejido de pequeño espesor y hay tres que están descritos en la literatura. El sublingual, que es el que se utiliza más frecuentemente, sin embargo, tiene sus complicaciones y es que es muy difícil utilizarlo en pacientes que no están ventilados. El segundo es el conjuntival, pero es bastante complicado y es muy incómodo. Y el tercero es el subungueal, pero se ha visto que este subungueal está bastante expuesto a alteraciones de la microcirculación en relación con o temperatura del ambiente o utilización de algún vasoactivo. ¿Cómo funcionan entonces estos microscopios para mirar la microcirculación? Entonces estos microscopios tienen una luz que atraviesa un lente prismático. Este lente prismático sale con una longitud de onda de 530 nanómetros, que dentro del espectro de luz visible es una luz verde, y se utiliza esta longitud de onda, dado que coincide con el punto de deoxigenación y de desoxigenación de la hemoglobina. Más o menos el 90% de esta luz se queda en los tejidos superficiales, el 10% entra en los tejidos profundos, es absorbido por la hemoglobina y esa es la razón por la cual nosotros vemos la hemoglobina y por los glóbulos rojos negritos pues en la imagen. El resto de la luz que no es absorbido por los tejidos se regresa al microscopio y este microscopio no solo lo amplía, sino que genera con esta información una imagen que es la que nosotros finalmente vemos en el microscopio. Hay diferentes generaciones de estos instrumentos. La primera generación es el OPS, que es el espectroscopio octagonal polarizado. El segundo es el SDF, que es la iluminación de campo oscuro. Y en este momento estamos utilizando el IDF, que lo que permite es que no solo este microscopio es un poco más liviano, sino que la longitud de onda es la misma, pero la velocidad a la cual sale la onda es más o menos cada 2 milisegundos, lo que nos permite que la imagen que nosotros estemos viendo en la pantalla pueda considerarse un poquito más en vivo y sea un poquito más real con respecto a lo que estamos viendo en el paciente. Esta microscopía tiene un muy buen valor predictivo positivo, pero un mal valor predictivo negativo. ¿Qué implica esto? Que si nosotros en la imagen vemos que la microcirculación es adecuada, esto no nos descarta que la microcirculación en otros órganos o en otro espacio de ese mismo tejido esté inadecuada. Pero si nosotros en la primera vista vemos que la microcirculación está afectada, pues ya podemos tener presente y podemos tener seguro de que realmente sí hay un compromiso a nivel de la microvasculatura. El Point of Care Microcirculation Tool Score, que es el POEM Score, es una manera en la cual digamos como que se intentó llevar la subjetividad de esta imagen un poquito más objetivo para hacer pues digamos como comparaciones de estas imágenes. Sin embargo, hay otros métodos de medición. Entonces, este es un video que tomé de The Lancet, en el cual, pues, digamos que vemos la microcirculación en un paciente con sepsis y por el cual explicaríamos entonces los diferentes parámetros de cuantificación. Entonces, el primero es la densidad capilar funcional, que lo que nos permite es mirar qué tantos vasos, pues, qué tantos capilares y qué tantos vasos cruzan tanto las líneas horizontales como las verticales. Entonces, uno toma la imagen que ve en el microscopio, cruza una línea vertical y una línea horizontal, divide la imagen en 4 cuadrantes y mira qué tantos vasos cruzan la línea vertical y qué tantos vasos cruzan la línea horizontal. El índice de flujo microvascular lo que nos permite es hacer como una medición del flujo que nosotros podemos evidenciar en la imagen. Se puntúa de 0 a 3, siendo 0 ausencia de flujo y 3 un flujo continuo. Y el índice de heterogeneidad nos permite no solo la medición de un lugar, como en el lugar en donde uno pone el microscopio inicialmente, sino que evalúa más o menos de 3 a 5 sitios de la mucosa y mide el índice de flujo microvascular en estos 5 sitios para poder dar un valor un poco más global. Uno de los primeros scores que se vieron y pues que se utilizaron en relación también con el POEM score era el score de The Bakers. El score de The Bakers es muy parecido, la medición es muy parecida a la densidad capilar funcional, sin embargo, no plantea que hay una línea vertical y una línea horizontal, sino que son 3 líneas verticales y 3 líneas horizontales, y se cuenta también cuántos vasos sanguíneos cruzan estas líneas verticales y estas líneas horizontales. Dentro de las barreras, como todos los métodos de medición que tenemos en este momento, inicialmente tenemos una dificultad en la adquisición de la imagen y es su análisis. Hay que no solo contar con el microscopio, sino también contar con un clínico entrenado para la realización y para la toma de estos exámenes, dado que si no tenemos un examen, pues no tenemos una imagen con una nitidez lo suficientemente
importante para que el software del microscopio la lea, pues pueden haber alteraciones en la medición que no se correlacionen con el estado clínico del paciente. En este momento, la microvasculatura que más utilizamos es la sublingual y hay que pensar que tanto está representativa de otros órganos vitales. Hay estudios que nos dicen que la microvasculatura sublingual se relaciona con órganos como el riñón, pero realmente no tenemos otros estudios que nos digan pues qué tan representativa es de otros órganos, digamos, como el sistema nervioso central. En este momento no hay metas establecidas validadas en relación con la microvasculatura y también a falta de terapias específicas para la resucitación, pues es un poquito complicado mirar, eh, encontrar finalmente el papel de pues toda esta microscopía en el paciente, digamos como crítico, no dentro del contexto de que sirva o no sirva la microscopía sublingual, porque es bastante importante dentro del análisis de los pacientes, sino que realmente lo que nosotros estemos haciendo sí influya de manera significativa en esta microscopía, pues digamos que en las imágenes que nosotros estamos viendo. Seguiremos hablando de los sustitutos de la medición, que son inicialmente los sustitutos de la perfusión microvascular, y para eso tenemos que entender entonces la plausibilidad fisiológica de estos dentro del paciente crítico. Esta es una curva que ya todos conocemos, es la curva que nos relaciona el DO2 y el VO2, lo que implica que nos relaciona tanto el aporte y el consumo de oxígeno dentro del uso, dentro de, pues, como estrategias normales, pues, cuando el paciente no está en choque, no es un paciente crítico, el consumo de oxígeno depende de la tasa metabólica que tenga este paciente. Usualmente el DO2 es hasta 5 veces superior al VO2, por lo que pequeños cambios del DO2 realmente no producen alteraciones significativas en el consumo de oxígeno y el VO2 en este momento es independiente a el DO2. Y esto es lo que nosotros llamamos dentro de la curva esta parte que es la parte independiente, que es la que se resalta ahí. Sin embargo, cuando empieza a haber un aumento importante de la tasa metabólica y un aumento en los requerimientos de oxígeno a nivel periférico, hay dos mecanismos compensatorios importantes. El primero es el aumento del gasto cardíaco y por ende el aumento de la frecuencia cardíaca y por ende el aumento del gasto cardíaco, pero posteriormente, cuando ya este mecanismo se depleta, hay un aumento del consumo de oxígeno a nivel periférico. Ya cuando este último mecanismo se depleta, llegamos a lo que nosotros conocemos como el DO2 crítico. Y es en este momento en el cual el metabolismo aerobio pasa a ser un metabolismo anaerobio. Y ya el VO2 depende enteramente del DO2. Y esta es la zona que nosotros conocemos como la zona dependiente. Empezaremos entonces a hablar de la saturación venosa de oxígeno, que es esta curva verde que ven en este caso. Inicialmente la saturación venosa de oxígeno cambia conforme cambia el DO2, o sea, cambia el gasto cardíaco. Sin embargo, inicialmente, durante la primera fase de esta curva, no tiene alteraciones importantes en la zona independiente y cuando ya llegamos a la zona dependiente, tiene pequeñas alteraciones. Sin embargo, cuando ya llegamos al DO2 crítico, que es más o menos cuando tenemos una saturación venosa de oxígeno del 40%, es cuando ya se depleta este segundo mecanismo compensatorio, que es el de aumento del consumo de oxígeno, y ya digamos que la extracción de oxígeno que hacen los tejidos a nivel periférico, pues se aumenta y no es, digamos que este mecanismo no alcanza a suplir lo que los tejidos periféricos requieren. ¿Qué implica entonces que tengamos una saturación venosa baja? Implica que tenemos una entrega insuficiente de oxígeno a los tejidos y una saturación venosa alta está relacionada con una incoherencia hemodinámica. ¿Qué implica esto? Que a pesar de que los tejidos tienen un aumento de los requerimientos de oxígeno a nivel tisular, estos no son capaces de extraerlo de la sangre venosa o que ya se extrajo lo suficiente y ya no hay sustrato para, pues como para alimentar más las células que finalmente están pidiendo mucho más oxígeno. Hay que tener en cuenta que en los pacientes con choque séptico el DO2 crítico cambia un poco. Y esto se da dado que no solo hay un aumento del consumo de oxígeno a nivel periférico, sino que también la falla de la microvasculatura se da de manera más temprana. Por lo que no solo hay, digamos que el DO2 crítico se alcanza con mayor facilidad, sino que la curva aumenta su pendiente y hace que digamos que la zona dependiente de oxígeno sea muchísimo más larga. Para hablar entonces del lactato, que es la curva naranja que ven en este caso, recordemos que
En el metabolismo normal, la glucosa pasa a piruvato y este piruvato entra al ciclo de Krebs y por medio de la cadena de electrones posteriormente se forman más o menos 36 moléculas de ATP. Cuando no hay oxígeno, el piruvato solamente eh, sin oxígeno produce 2 moléculas de ATP. Y es en este momento, cuando ya llegamos al DO2 crítico, en el cual el piruvato por medio de la lactato deshidrogenasa pasa al lactato y este lactato se empieza a acumular. Tenemos entonces que el lactato puede ser un marcador importante de hipoperfusión tisular, sin embargo, este tiene, digamos que muchos pormenores. Inicialmente hay otras causas de aumento del lactato en los pacientes críticos. Uno, por alteraciones en, digamos que mal funcionamiento de enzimas mitocondriales, que lo que produce es un aumento en la conversión del lactato de ciertos productos mitocondriales, pero no hay un aumento del lactato en relación a una hipoperfusión, o también por una estimulación beta 2 a nivel de los tejidos periféricos, especialmente de los músculos, que en el paciente crítico eh, puede haber, y esto también puede elevar el lactato no relacionado con hipoperfusión. Adicionalmente, pues el lactato tiene una cinética baja, que implica que, como vemos en la imagen, digamos que tenemos que llegar al DO2 crítico para que el lactato realmente se eleve, por lo que el lactato no es un marcador importante y no es un marcador muy fiable dentro de los estadios tempranos de la enfermedad. Y adicionalmente, su normalización en los pacientes con choque séptico se da más baja, dado que el aclaramiento depende del 90% tanto del metabolismo hepático como del metabolismo renal, y en los pacientes con choque séptico, estos dos metabolismos se ven disminuidos, por lo que el clearance de este lactato se dará de manera mucho más lenta. Se recomienda que el lactato se mida por mínimo cada 2 horas si es que requerimos, o sea, pues si estamos buscando ver una mejoría del lactato, no antes. Por último, hablaremos del gap de CO2. Entonces, recordemos que el CO2, que es la curva pues, que ven acá en amarillo, el CO2 es uno de los gases más solubles que pues, tenemos en este cuerpo, no solo desde el punto de vista a nivel pues, tisular, sino también a nivel de la sangre. El 5% va unido a la hemoglobina, que es mucho más soluble, y el 90% se transporta dentro de la sangre convertido en bicarbonato. Este bicarbonato no solo permite hacer un buffer en los estados acidóticos de los pacientes críticos, sino que también permite que este CO2 finalmente llegue a los pulmones, que es en donde vamos a expulsarlo. La producción de CO2 depende enteramente del flujo, por lo que podríamos considerar que la producción de CO2 depende enteramente no solo del flujo, sino también del gasto cardíaco. ¿Qué implica esto? Que cuando hay un aumento del gasto cardíaco, hay una disminución de la concentración a nivel venoso del CO2. Usualmente en los estados hipóxicos el CO2 no se produce de más, por lo que cuando hay un aumento del gasto cardíaco hay un aumento del flujo a nivel de la microvasculatura y se barre mucho más fácil este CO2 que se está produciendo en las células. Pero cuando hay una disminución del gasto cardíaco hay una disminución del flujo. El CO2 se produce en la misma cantidad, pero dado la disminución del flujo, este CO2 se empieza a acumular en un volumen mucho menor de sangre venosa, que implica que hay una mayor concentración de CO2 en la vena que en la arteria, y esa es la razón por la cual hay un aumento de la diferencia venoarterial de CO2. El CO2 se ha planteado como uno de los marcadores más importantes dentro de la medición de la resucitación. Sin embargo, vemos que pues, inicialmente no hay ningún cambio en la primera fase de la curva y que también cambia de manera importante cuando ya llegamos al DO2 crítico. Sin embargo, dada la solubilidad del CO2, se ha planteado como uno de los marcadores más importantes dentro de la reanimación. Ya conociendo la plausibilidad fisiológica, hablaremos un poquito de la clínica. Entre los métodos de medición empezaremos con el lactato. Esta es una de las gráficas que ya todos conocemos, el Andromeda Shock, realizado en el 2019, que lo que pretendió era ver la resucitación guiada por lactato versus por el llenado capilar. El lactato siempre ha sido como uno de los marcadores más importantes de hipoperfusión tisular, con los pormenores que ya les dije previamente. El Andromeda Shock no encontró, dentro de los desenlaces, miró mortalidad a los 28 días, no encontró una diferencia estadísticamente significativa frente a estos dos, que implica que tanto el lactato como la perfusión periférica son importantes para la medición de, pues como guiar la resucitación en los pacientes. Sin embargo, con gastos cardíacos normales y saturaciones venosas normales, pero con lactatos elevados, esto nos puede hacer pensar en alteraciones en la microcirculación. Con respecto al llenado capilar, este es un estudio realizado por el profe Fernández, en el cual se intentó ver alteraciones de la microvasculatura por medio de microscopía electrónica en relación con el llenado capilar.
Recordemos que para que el llenado capilar sea un llenado capilar adecuado, o pues que esta prueba se realice de manera adecuada, el Andromeda Shock nos permitió saber y nos permitió estandarizar un poquito cómo se mide el llenado capilar. Entonces, se hace una presión de fuerza más o menos de 3 a 7 newtons o en el pulpejo del dedo o en la rodilla. Se mantiene con una lámina transparente. Se mantiene más o menos 10 segundos, se suelta y se mira cuántos segundos se demora en volver a tener la circulación que tenía previamente. Estudios nos han mostrado que más de 2.4 segundos en el dedo y 4.5 segundos en la rodilla no solo están relacionados con aumento del lactato, sino también con falla multiorgánica. En este estudio podemos ver que a pesar de que no hubo cambios, digamos, en el porcentaje del flujo en los capilares o del PBR en la microscopía, sí vemos que la densidad capilar era menor conforme el llenado capilar aumentaba por encima de 2, que implica que a mayor llenado capilar hay una alteración más importante de la densidad capilar vista por microscopía electrónica. Y por último, para hablar del CO2, este es un estudio realizado por Ospina y colaboradores en el 2016, en el cual intentaron evaluar la relación del gap de CO2 con, uno, el gasto cardíaco y dos, el ppb, que es la, pues como la proporción de vasos perfundidos por microscopía realizado por el SDF. En la imagen de la derecha vemos que realmente no hay ninguna correlación significativa dentro de pues digamos que el gap de CO2 con respecto a el gasto cardíaco. Sin embargo, en la imagen de la izquierda podemos ver que tiene una relación inversamente proporcional, que implica que a mayor gap de CO2, menor es el ppb que se puede ver en la microscopía electrónica. Por último, tenemos entonces los métodos indirectos de la medición de la integridad del glucocálix, y lo que hacemos en este momento es la medición del Sindecan 1 o del Endocan. Recordemos entonces que el Sindecan 1 es uno de los componentes conformacionales del glucocálix más importantes y es detectado en sangre, dado que citoquinas inflamatorias, cuando hay un paciente pues, con choque séptico especialmente, clivan este componente y aumentan sus concentraciones en sangre. Su elevación no solo se relaciona pues, con alteraciones en la microcirculación, daño en el glicocálix, sino que también con desórdenes de la coagulación, disfunción multiorgánica y muerte. Por otro lado, el Endocan es un proteoglicano sintetizado en las células endoteliales pulmonares y renales y responde a aumentos de concentraciones a nivel periférico de interleuquina 6, interleuquina 1 y tumor necrosis factor. ¿Qué implica esto? Que el Endocan también tiene unos efectos antiinflamatorios relacionados con una disminución de la diapedesis leucocitaria a nivel de, pues digamos, del endotelio de los capilares, en el lugar en donde pues tenemos la infección. Mediciones entonces del Sindecano y del Endocan se han visto relacionadas con aumento en la mortalidad. Este es otro estudio del profe Fernández, en el cual, pues, un estudio, no una revisión sistemática, en el cual se intentó evaluar la relación que había de niveles elevados de Sindecan 1 y de Endocan con varios desenlaces, dentro de los cuales se incluyó la muerte. Vemos entonces que en relación con niveles anormales de Sindecan 1 y muerte, tenemos aquí un OR de 2.42 en este forest plot, con un intervalo de confianza estadísticamente significativo que relaciona el aumento de los niveles de Sindecan con pacientes pues con alta mortalidad. Y lo mismo sucede en este otro, que en este otro forest plot, que podemos ver que con un OR de 9.53 y un intervalo de confianza bastante importante, los niveles elevados de Endocan están relacionados con aumento de la mortalidad en los pacientes, especialmente con choque séptico. Para hablar entonces de la fisiopatología, entonces tenemos 4 tipos importantes de alteraciones en la microvasculatura. La primera es el primero es la heterogeneidad, y esto lo que nos habla es que hay una oxigenación heterogénea, dado que hay unos capilares permeables y otros capilares obstruidos por microtrombos o por alteraciones del tono vasomotor. Entonces, el tipo 2 es la hemodilución, que se da por un aumento digamos que del flujo, especialmente en reanimación hídrica o en pacientes con anemia, y esto lo que produce es un aumento del espacio de difusión entre glóbulo rojo y glóbulo rojo y una disminución del aporte de oxígeno a nivel periférico. El tipo 3 es la constricción o el taponamiento, que lo que se da es relacionado a una estasis venosa con un taponamiento capilar, un aumento de las resistencias vasculares arteriales y una estasis microcirculatoria. Y el tipo 4, que es el edema, que se da en relación a la fuga capilar, es asociada a una alteración del endotelio, en las cuales hay aumento del espacio
digamos, como de la distancia de difusión desde los glóbulos rojos hasta las células, y esa es la razón por la cual hay menos disponibilidad de oxígeno a nivel tisular periférico. En este caso, dado que la mayoría de los estudios están realizados en choque séptico, empezaremos a hablar y nos centraremos entonces en el tipo 1, que es la fisiopatología relacionada con heterogeneidad. Para hablar de sepsis, entonces, no podemos olvidar nuestra nueva definición de sepsis, que es la definición de Phoenix, que nos habla de una disfunción orgánica de dos o más sistemas en relación con una infección sospechada o confirmada. Sin embargo, quise traer a colación el sepsis 3 del 2016, que a pesar de que no nos tiene en cuenta mucho el cuidado intensivo pediátrico y a la sepsis en la población pediátrica, se hace un énfasis en la respuesta desregulada del organismo a la infección. Esta respuesta está relacionada con una respuesta inmune anormal, y esto es lo que finalmente produce es no solo una activación del endotelio, sino una degradación del glicocálix. Para hablar de un poquito de la activación del endotelio, tenemos entonces que tener presentes que dentro de esta activación hay 5 productos importantes que vamos a tener secundario a esta, pues digamos que a esta activación endotelial. El primero es el daño estructural y el aumento de la permeabilidad. Esto se da relacionado con citoquinas, con especies reactivas de oxígeno o con proteasas que se liberan no solo por el microorganismo como tal, sino también por las células inmunes, que lo que producen es un daño endotelial estructural, aumento de la permeabilidad y paso de no solo, pues, digamos que el líquido, sino también de algún tipo de sustancias como lo es la albúmina. En relación con los microtrombos y con el fenotipo proinflamatorio y procoagulante, tenemos entonces que se da relacionado con un aumento de la producción de proteínas procoagulantes y disminución de las proteínas fibrinolíticas. Recordemos que en los toll-like receptor, estos pueden ser, digamos que, activados o por lipopolisacáridos de los microorganismos o por ciertas citoquinas, que esto lo que posteriormente va a hacer es aumentar, pues digamos que va a activar el factor nuclear kappa beta, aumentando la expresión de moléculas de adhesión como lo es la S-lectina y de la ICAM, y desde el punto de vista proinflamatorio va a aumentar el reclutamiento de leucocitos circulantes. Y desde el punto de vista procoagulante va a generar digamos que este desbalance entre las proteínas procoagulantes y las proteínas antifibrinolíticas. La alteración de la vasorreactividad se da relacionada a una disminución del óxido nítrico sintetasa. Y por último, la hiperinflamación por una disminución de la albúmina se da relacionado a que, ya como les dije previamente, este daño estructural y el aumento de la permeabilidad hace que la albúmina salga del vaso sanguíneo y disminuya, digamos que no solo su estancia dentro del vaso, sino que también sus mecanismos como pues, inmunológicos relacionados. Este efecto inmunomodulador de la albúmina se relaciona con su disminución como de la producción y pues bueno, la albúmina genera como una pausa en las metaloproteinasas, que son una de las enzimas que más se relacionan con daño endotelial, y también su carga negativa hace que se aumente, pues digamos que, como veremos más adelante, se disminuya el paso de líquidos hacia la parte intersticial y se aumenta la presión oncótica a nivel de a nivel del vaso, por decirlo así. Esta activación endotelial entonces no solo está relacionada con una disminución de la densidad capilar y de la heterogeneidad en el flujo, sino que lleva entonces a hipoperfusión capilar y extracción anormal de oxígeno, y esto como un círculo vicioso a una expresión de proteínas, enzimas, moléculas que aumentan el daño tisular y el daño del glicocálix. ¿Qué es entonces el glicocálice endotelial? Y esto es importante pues entenderlo, dado que poco a poco nos hemos dado cuenta que el glicocálice endotelial no solo es una porción estructural del endotelio, sino que tiene diferentes funciones. Esta entonces contribuye no solo a su estabilidad y a su integridad, sino que tiene 3 componentes principales: los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos y las glicoproteínas. Los proteoglucanos, que se derivan del 50 al 90% del heparansulfato, los glucosaminoglucanos, el principal, pues el heparansulfato, que tienen carga negativa, y esto lo que permite es, pues, repele las moléculas de carga negativa a nivel de la luz vascular, lo que nos permite es que estas moléculas no se salgan de la luz vascular. Y por último, las glicoproteínas, que están relacionadas con moléculas de adhesión como la S-lectina y la P-lectina. Se ha visto en los estudios que este glicocálix no solo tiene pues, propiedades antiadherentes, sino que está relacionado con
propiedades anticoagulantes, manteniendo la estabilidad de las proteínas profibrinolíticas, pues, procoagulantes y antifibrinolíticas, también una propiedades de barrera y están relacionadas también con el tono muscular. ¿Qué implica esto? Que una disfunción del glicocálix está relacionada con una activación de la coagulación, pérdida de la barrera, aumento del contacto leucocitario, vasodilatación y alteraciones en la permeabilidad capilar que se relacionan con la ley de Starling del capilar modificada. ¿Qué es entonces la ley de Starling modificada del capilar? Como nosotros conocemos previamente, el, el fluido de líquidos a nivel del capilar está determinado por gradiente entre fuerzas hidrostáticas entre el capilar y el intersticio. Sabemos que, pues previamente, dentro de la fórmula de Starling, teníamos en cuenta entre la presión oncótica intersticial y la presión oncótica capilar. Sin embargo, conforme estuvimos estudiando el glucocálix, se pudo evidenciar que había un espacio que se llamaba el espacio subendoglucocálico y que este tenía una importancia significativa dentro de esta ley. Entonces, la ley modificada de Starling lo que nos habla es que la presión oncótica intersticial es cambiada por la presión oncótica del espacio subglucocálico. Este es un espacio libre de proteínas por el cual fluye, pues digamos que agua de manera rápida hacia el intersticio, lo que evita que las proteínas del intersticio pasen a este espacio libre de proteínas. Y como vemos entonces en la fórmula, el gradiente entre la presión oncótica a nivel del vaso y la presión oncótica a nivel del espacio subglucocálico que no tiene proteínas, hace que el gradiente sea mayor, eh, promoviendo que los líquidos y pues digamos que el, como tal, esta, el contenido luminal se quede dentro de, pues como dentro de la luz vascular. Hay ciertos momentos en los cuales esta ley de Starling puede, digamos que, variar y es en los pacientes con choque profundo. Entonces, en estos choques profundos, esta alteración del glicocálix produce no solo alteración de este mismo, sino también del gradiente osmótico. Cuando hay una disminución de la presión en el capilar o una destrucción importante del glucocálix, entonces, en pro de compensación, hay una transición de un mecanismo de filtración, que es lo que usualmente hace este espacio de subendoglucocálix, a una reabsorción. Hay una absorción tanto no solo de líquidos, sino también de proteínas, desde el intersticio hasta el capilar, de tal manera que se produzca una recuperación de la presión capilar. En ese momento, cuando ya hay una recuperación de esta presión capilar, ya las fuerzas vuelven a la normalidad. Sin embargo, dado que hubo entrada de proteínas desde el intersticio hasta el capilar, este espacio subendoglucocálico ya no es un espacio libre de proteínas, por lo que el gradiente de presión osmótica ya no es el mismo y hay un aumento de la probabilidad de fuga capilar en estos pacientes. ¿Cómo podemos entonces mejorar este espacio subendoglucocálico? Es con la reanimación hídrica adecuada. Una reanimación hídrica adecuada lo que aumenta es el flujo de agua, pues el flujo de líquidos en este espacio subendoglucocálico, que poco a poco va barriendo las proteínas y más o menos a los 30 minutos de una buena reanimación hídrica, se puede ver que ese espacio subendoglucocálico vuelve a ser un espacio libre de proteínas y se mantiene el gradiente que pues ya les explicaba previamente. Hablaremos un poquito entonces de la resucitación macro versus la microcirculación. Y esto es importante, dado que hemos visto que no solo es importante hacer la corrección de las variables macrocirculatorias, sino que estas variables microcirculatorias hacen parte importante y fundamental de los pacientes en estado crítico. Revisando la literatura, realmente hay bastantes que tienen una buena, eh, que tienen una buena funcionalidad dentro del paciente crítico. Sin embargo, pues finalmente nos faltan mucho más estudios que nos permitan ver cuáles son los tratamientos adecuados y precisos para la reanimación de la microcirculación. Iniciaremos entonces con la reanimación hídrica. Vemos que tiene una respuesta importante en fases iniciales. Sin embargo, posteriormente, dada la incoherencia hemodinámica, esta puede tener alteraciones deleterias. También se ha visto que la reanimación microcirculatoria depende del tipo de cristaloide que se utilice. Hay estudios que nos muestran que cuando se utilizan cristaloides balanceados, hay una disminución del daño a nivel del glucocálix y esta disminución del daño a nivel del glucocálix lo que nos permite
es que este síndrome de fuga capilar se ve un poquito menos y la microcirculación pueda ser reanimada de manera más eficiente. Dentro de las transfusiones, realmente no hay ninguna evidencia en sepsis. Se ve que más por el aumento del volumen intravascular que por realmente la inyección de algún tipo de hemodiderivado tiene mejorías en fases iniciales, sin embargo, en fases tardías también puede ser deleterio para el paciente. Con respecto a los inotrópicos, se han estudiado dos principales, la dobutamina a dosis bajas, especialmente con la reanimación de la circulación mesentérica, y el milrinone como reclutador capilar. Se ha visto que pues digamos que hay estudios que nos muestran que reanimación con pues digamos, unas dosis bajas de milrinone se han visto relacionadas con un reclutamiento microcapilar evidenciado por microscopía electrónica y esto relacionado también no solo con disminución de la estancia en UCI, sino también disminución de la mortalidad y digamos, como persistencias de reclutamiento de 24 horas posterior al inicio del mirrinone en comparación con otros estudios que, pues, en comparación con pacientes que no recibieron mirrinone previamente. Con respecto a los vasopresores, realmente, pues la norepinefrina es que es uno de los más estudiados, tiene una mejoría inicial en la circulación hepática y renal, sin embargo, no mejora índices microcirculatorios, por lo que esto depende realmente del target que nosotros estemos esperando. Y lo que reanima principalmente es la macrocirculación. Y por último, tenemos otros como la vitamina C, que lo que hace es aumentar la vida del óxido nítrico sintetasa, aumentando la síntesis de óxido nítrico y más que la síntesis, su autorregulación. Pero otra es la utilización de albúmina, no solo como estabilizador de glicocálico, sino como un efecto antiinflamatorio. Se ha visto que en los pacientes con choque séptico, la persistencia de una hipoalbuminemia está relacionada con un aumento de los biomarcadores inflamatorios y también un aumento de la permeabilidad endotelial. Hay un estudio especialmente pues, del doctor Fernández que lo que nos muestra es que en pacientes que en donde persistieron la hipoalbuminemia o en aquellos en los que no se corrigió la hipoalbuminemia, eh, eh, estos estaban relacionados no solo con mayor estancia en UCP, sino también con un aumento de los marcadores inflamatorios, especialmente la procalcitonina, y una disminución de, digamos, como de la viabilidad y pues como aumento de los parámetros relacionados con, digamos que destrucción de glicocálidos. ¿Hacia dónde vamos entonces en este momento? Realmente, ¿qué nos interesa en este momento? La individualización del tratamiento. A pesar de que antes no teníamos realmente la posibilidad de ver desde el punto de vista pues, en vivo la microcirculación y cómo alteraciones y diferentes tratamientos tenían eh, cambios significativos en esta microcirculación, los sustitutos de la microcirculación nos han servido desde el punto de vista clínico para poder guiar la terapia. Lo que necesitamos entonces es la integración del análisis de la microcirculación y que esto pueda guiar, digamos que las terapias de resucitación de tal manera en que evitemos llegar a la falla, pues a la falla orgánica múltiple y adicionalmente que estas mediciones de la microcirculación sean no invasivas y sean fáciles de utilizar. Y que las técnicas de análisis puedan ser técnicas en vivo de tal manera en que si yo hago un cambio en el manejo de este paciente, podamos de manera inmediata o a un corto plazo si realmente hubo o no hubo cambios dentro de la microcirculación. A todos les agradezco su atención. Muchísimas gracias.